Les saludo con mucho afecto en esta primera clase sincrónica de nuestra materia Economía y Educación por la Universidad José Vasconcelos, agradeciéndoles la oportunidad y posibilidad de poder tratar estos temas que son de vital importancia, aunque de repente digamos que no es así. La verdad es que sí, es importante conocer estos temas, pues el marco en el que nosotros nos desenvolvemos cuando siempre nos desarrollamos en nuestro ámbito profesional, en la vida profesional de cada uno de nosotros, pues tiene que ver con la educación, y hay que saber más o menos cómo es que la economía influye en el aspecto educativo y cómo la educación a su vez tiene un impacto profundo también en la economía nacional, en la economía global. Yo soy el doctor Juan Carlos León Yergo y vamos a estar platicando sobre economía y educación. Vamos a empezar entonces. Lo primero que necesitamos saber, bueno, qué temas son los que analizaremos en nuestra materia. Aquí les he propuesto 4 unidades, solamente les puse el título de cada una de las unidades. Ustedes pueden ver los temas relacionados con los mismos en la página de la universidad. La unidad número 1 estará tratando acerca de la introducción a la economía. Más que hablar directamente como economistas, estaremos viendo esos conceptos que debemos de conocer, llevárnoslo con nosotros y que son necesarios también para saber el ámbito económico, cómo se distribuye. La unidad número 2 se titula La educación como inversión y no como gasto público. En este tema, en esta unidad, estaremos viendo cómo es que la educación tiene que ser vista como una inversión, cómo es que el gobierno o estas personas encargadas de la distribución económica, pues hacen posible que para la educación no se vea como un gasto público, sino como parte de una inversión que más adelante rendirá frutos y que hará posible que la economía y la sociedad se puedan mantener estables. La unidad número 3 se titula Productividad de la Educación y está basada justamente en los rasgos que la política hace posible al invertir en la educación y cómo esta a su vez genera lo que se espera para la sociedad de tal forma que cumple con el propósito que se ha planteado desde un principio. Y la unidad número 4 se llama Educación y Crecimiento Económico de un País. En esta unidad estaremos viendo cómo es posible que a través de la educación haya un crecimiento económico dentro de un sistema. Ese sistema lo conocemos como país y estaremos ahondando en cada uno de los detalles que hace posible analizar si en realidad lo que la economía pública aporta a la educación hace posible que ésta cumpla con su función y que pueda desempeñar la labor que se espera de todos y cada uno de los que forman parte de ese sistema para transmitir conocimiento a las futuras generaciones que a su vez darán crecimiento a la economía y a la sociedad. Aspectos como estos son los que estaremos analizando a lo largo de nuestra materia y ustedes ya pueden ver las tecnolecturas que les he planteado en la página de la universidad. También ya pueden ver las dos actividades que les he propuesto, así como el foro que desde el sábado pasado ya podrían revisar. Vamos a adentrarnos ahora a las unidades 1 y 2. En esta clase estaremos platicando de estas dos, iniciando con la introducción a la economía. Eh, lo primero que nosotros, permítame tantito, lo primero que nosotros necesitamos saber es sobre, voy a dejar de presentar porque pasó algo que me adelanté demasiado y entonces eso me perdió la diapositiva. Permítanme un segundito, por favor. Muy bien. Ahora les presento de nueva cuenta para que podamos seguir el hilo de la conversación justamente como la tengo
La tengo preparada para ustedes porque ya me había adelantado demasiado en la presentación. Ahora se las comparto de nuevo. Muy bien, ya podemos ver. Entonces, lo primero que necesitamos comprender es qué es la economía, ¿no? Y la diapositiva aquí nos da un panorama un poquito más amplio de lo que es economía. Primero, la economía es la ciencia social que estudia cómo las personas, empresas, gobiernos y sociedades asignan recursos escasos, dice en este caso la diapositiva, para satisfacer necesidades ilimitadas. Por eso justamente habla de recursos escasos, porque las necesidades son tantas que muchas veces la economía o los recursos no alcanzan para cubrir toda la cantidad de necesidades que se piden, ¿no? Entonces la economía analiza cómo una persona eh, toma los recursos que tiene y empieza a distribuirlos para las necesidades, para sus necesidades. En la familia lo podemos ver claramente, ¿no? Cuando nosotros en familia tomamos decisiones con respecto a qué vamos a comprar, qué vamos a comer, si estos tenis son factibles para que yo pueda comprarlos y tenerlos, o si a la familia le compramos tal o cual cosa, dependiendo justamente de los ingresos con los que nosotros contamos. Porque al final de cuentas, necesitamos también ver cuáles son las necesidades a priori y cuáles son las necesidades que vamos a tener en un futuro. Y pensando justamente en eso, entonces empezamos a hacer la distribución. Hay situaciones en las que no son tan necesarias las cosas que quisiéramos tener y que por lo tanto, pues dejamos para otro momento. Entonces, la economía analiza justamente todo esto, y no solamente a las personas, sino como dice aquí nuestra diapositiva, analiza también a las empresas, a los gobiernos y a las sociedades, para que de esa manera se pueda hacer una repartición de los recursos que existen a fin de solucionar esas necesidades. Necesidades, como dice la diapositiva, ilimitadas. Y si lo trasladamos al campo de la educación, pues estaremos hablando justamente de que hay un sinnúmero de necesidades que muchas veces pues no se pueden atacar todas al mismo tiempo, pero que dentro de la distribución, pues a lo mejor ahí sí le toca parte del recurso asignado. Hay dos ámbitos o dos, digamos, funciones esenciales que debemos también llevarnos en mente. Primero, que los ámbitos de estudio, pues los podemos dividir en dos, en la microeconomía y en la macroeconomía. La microeconomía habla de las decisiones individuales, de cosas más chicas, ¿no? En el caso de la familia o en el caso de una persona y de una empresa. Son microeconomías porque solamente fungen dentro de un sistema chico, un sistema pequeño. La macroeconomía, en su caso, es el análisis, pero ahora de fenómenos globales como la inflación, crecimiento y desempleo. Y no solamente se habla de un grupo pequeño, estamos hablando de situaciones globales, de situaciones grandes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la inflación, que es uno de los términos que más adelante estaremos viendo también, pues tiene un impacto fuerte dentro de la economía nacional. Y en el caso de la economía global, pues también, olvídense, es parte de lo que afecta justamente al bolsillo de todos y cada uno de los que pertenecemos a un sistema. Entonces, obviamente, pues el ámbito de estudio para la economía, pues también, o mejor dicho, más que nada se centra en este tipo de estudios, ¿no? La macroeconomía, en este ámbito. También debemos llevarnos en mente enfoque moderno. Esto nos lleva a analizar, además de la producción y distribución, incorporar sostenibilidad, impacto social y equidad. Y aquí es un punto medular justo en lo que necesitamos en la actualidad. Hablábamos hace un momento de cómo la economía analiza la distribución de los recursos que existen para las necesidades ilimitadas, y el enfoque moderno nos dice que además de producir y además de lograr tener una distribución de eso que estás produciendo, tienes que tomar en cuenta si es sostenible lo que estás produciendo,
si causa un impacto social para bien en las personas que van a consumir ese producto o que van a consumir ese servicio que tú estás planteando, y la equidad, que es un tema en boga en serio, y de los cuales las empresas socialmente responsables pues hacen caso de que en el enfoque moderno se incorporen estos tres conceptos que son necesarios en el buen desarrollo de la economía, ya sea de una persona, de una empresa o de situaciones globales. Vamos a continuar. ¿Qué más necesitamos nosotros conocer? Bueno, necesitamos ver cuál es el origen del fenómeno económico. Y aquí en la diapositiva podemos notar que, permítanme un segundito, que este origen del fenómeno económico surge justamente de la escasez. Eso es obvio, ¿no? Eh, los recursos que son el tiempo, el dinero, las materias primas, pues son limitados, ¿sí? El tiempo es limitado para todos y cada uno de nosotros, y las necesidades que se tienen en ese tiempo pues son totalmente diferentes. El dinero, que es parte de la economía, pues también es limitado, y las materias primas se van acabando, sí o sí. Si no, ahí está el petróleo, por ejemplo, que durante mucho tiempo ha dado, económicamente ha sido remunerador, y pues que hoy hablan de una escasez de este recurso natural, y que pues nos lleva a esto, ¿no? Que son limitados. Mientras que las necesidades son potencialmente infinitas. O sea, tenemos recursos, pero estos son limitados. Ya hablamos del tiempo, el dinero y de las materias primas. Mientras que las necesidades van a ser infinitas toda la vida. ¿Sí? Afortunadamente y justamente por la necesidad que surge en la sociedad, bueno, pues ya se han implementado muchas otras cosas que van, digamos, de cierta manera atacando esas necesidades, debido a que la materia prima pues se va acortando, ¿no? En el caso de lo que hablábamos del petróleo, pues de ahí sale la gasolina, y los coches que utilizan todavía, que son una gasolina, pues podría ser que llegara el momento en el que ya no se vaya a generar gasolina y ahora se tengan que generar otro tipo de mecanismos. Se está haciendo en la actualidad con estos carros que son eléctricos, hay coches que son inverter, y he estado escuchando también que en algunos lugares ya se van a trabajar con coches que a través de agua pudieran generar también combustión a fin de que pudieran funcionar. Pero digo, estamos hablando de cosas que todavía no están pasando. Pero nos lleva justamente a eso, ¿no? Que el origen del fenómeno económico surge de la escasez, de lo que tenemos contra lo que necesitamos. Y a lo largo de la historia se ha hablado de diferentes, digamos, economías, ¿no? Por ejemplo, la economía de la subsistencia. ¿A qué nos lleva esto? A la producción para consumo propio. Y esto era muy normal hace, ¿qué les gusta? 30, 40 años. Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Porque ya para la zona urbana ya la gente ya no hacía este tipo de economía. Ellos allá ya tenían una economía diferente, pero en la parte urbana, en ese tiempo sí existían las economías de subsistencia, donde cada uno sembraba lo que necesitaba consumir para la familia, y entonces de ahí mismo salía y consumía. ¿Sí? Esa es la economía de subsistencia, por poner algún ejemplo. Las economías agrícolas hablan del intercambio de excedentes. A mí me sobra tal cosa, te lo cambio por esto. Esto también era muy usual, sobre todo en el tiempo que les estoy comentando, 30, 40 años. Y hoy a lo mejor lo podemos ver, pero pues ya no tanto, ¿no? Ya no pasa con tanta frecuencia como en ese momento. En las economías industriales, que nos lleva al análisis de la producción en masas y comercios globales, de cómo surgen eh, las grandes empresas, las grandes industrias, que empiezan a generar mucho producto, ¿sí? Productos en grandes cantidades, y que
no lo mueven solamente en un espacio, sino que ahora lo mueven a nivel global. ¿Sí? Empiezan a lo mejor en el estado, luego en el país, luego en algunos países que son vecinos y después se vuelven de manera global. Las economías del conocimiento, y es donde entramos nosotros en educación, donde la información y la educación son el principal recurso productivo. En las economías del conocimiento, pues nosotros tenemos el privilegio de estar aportando para que éste pueda funcionar al transmitir conocimientos, al transmitir información a cada uno de los que nos toca compartir, ¿no? Entonces, estas economías han existido a lo largo de la historia y han subsistido porque las podemos ver, quizá en un menor rango, en una menor cantidad, pero siguen en función porque son necesarias y han funcionado a lo largo de toda la historia. Conceptos básicos que nos debemos llevar en mente, además de los que ya hemos analizado. Hablemos de bienes y servicios. ¿Qué son los bienes y servicios? Estos bienes y servicios son los productos que nosotros generamos. Son tangibles e intangibles y satisfacen necesidades. ¿Sí? Eh, Hay cosas, por ejemplo, la educación, aunque la podemos ver al final, en el proceso son intangibles, porque vamos viendo el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, pero pues todavía no vemos el fin de eso, ¿no? Entonces, de cierta manera, sabemos que está funcionando, pero no sabemos cuánto está funcionando. La oferta y la demanda, que es la base del funcionamiento del mercado. ¿Qué necesito yo? Y en base a lo que necesito, surge ese bien o ese servicio. Si yo estoy necesitando más capacidad de memoria en mi computadora, pues ahí viene la oferta, ¿no? Aquí tengo esta computadora que tiene una mayor capacidad, el otro acá, no sé qué, y entonces ya la persona que necesita, pues obviamente va a ver si se adecua a lo que tiene o no. Esta es la oferta y la demanda. Así funciona el mercado. ¿Qué necesitas? Yo te ofrezco y cuánto se vende. ¿Sí? Y a partir de lo que se venda, es como se vuelven y se empiezan a encarecer todos los productos. Oferta y demanda. Un concepto más es el costo de oportunidad. Se refiere al valor de la mejor alternativa no elegida. Estas cosas que nosotros de repente vemos y que decimos, no, pues a lo mejor esto no es tan conveniente en este momento y esperamos y de repente viene una oferta y entonces ella sale y el costo de oportunidad, bueno, aquí sí, ahora sí se acomoda a lo que yo puedo contar de, económicamente hablando y lo puedo obtener o no. La productividad, que es la cantidad de producción por unidad de consumo, esto nos lleva más al concepto de la distribución global o mejor dicho, de la producción global, ¿no? Porque eh, nos dice la cantidad de producción que se está generando por consumo. La productividad no solamente se ve en productos, sino también se ve en un servicio. El crecimiento económico, que es el aumento sostenido de la producción total de un país, ¿cuánto se está generando? ¿Qué se está haciendo con esa generación de capital? ¿Dónde se está distribuyendo? Y si se está manteniendo o no. Y aquí vienen estos otros conceptos que son inflación, Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. La inflación, pues es eso que encarece la vida, ¿no? Cómo la economía a nivel mundial no se sostiene, no se mantiene, sube, baja y la inflación hace que todos los bienes y servicios puedan subir. El Producto Interno Bruto se refiere a lo que dentro del país se está produciendo y cómo se genera la economía, cómo se está utilizando, cómo se distribuye en el entorno social de la nación. Y para eso, pues se tiene el control, que es el Producto Interno Bruto. Por su parte, el Producto Nacional Bruto dice que son indicadores clave de desempeño, pero no se refiere solamente a lo que está dentro del país, sino también a lo que pertenece al país y que está en el exterior. Todo lo que se genera fuera del país, que al final de cuentas va llegando a la nación. No solamente lo que se genera dentro, sino lo que se puede generar desde fuera y que regresa al país porque es parte de él. Bien,
Ahora hablemos del proceso económico general. Aquí les he planteado cuatro aspectos importantes. Producción. ¿Qué es la producción? La creación de bienes y servicios. Los factores que inciden en esta producción, la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento. Estos cuatro conceptos o estos cuatro factores de producción son indispensables en el desarrollo de cualquier bien y servicio. Si no existen estos cuatro, difícilmente se podrá realizar un bien o un servicio. Podemos hablar, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, ¿no? Y pudiera ser que ya existan las inteligencias artificiales. Pero si no hay un capital que genere una buena capacidad de inversión dentro de esta inteligencia artificial, pues solamente se quedará en un esbozo, en un boceto, ¿no? No tendrá el impacto que se necesita. Y así con todos los productos. El número dos, distribución. ¿Cómo se reparte la riqueza general? ¿Sí? Lo podíamos ver anteriormente, sin hablar de partidos políticos ni mucho menos, como en el entorno nacional, pues sabíamos que había gente muy rica y gente muy, muy pobre. ¿Sí? En la actualidad no es que eso haya cambiado, pero hoy, por ejemplo, los muy, muy pobres, pues ya reciben una parte de esa riqueza que antes no la tenían. Entonces aquí podemos ver justamente la distribución. Y puede ser un tema que se analiza a profundidad y no queremos meternos en temas discordiales, pero pues sí se puede analizar desde ese punto de vista, ¿no? De cómo la riqueza se repartía antes y cómo hoy podemos ver que a todos les alcanza un poquito, a todos les llega por lo menos una mínima parte de la riqueza en la nación. Así, de eso se trata la distribución. Número tres, el consumo, es decir, el uso de bienes y servicios para satisfacer necesidades. El consumo que todos tenemos, ¿no? Eh, Surgen productos, esos productos, si bien a lo mejor nosotros nunca los consumimos, seguramente hay personas que sí lo consumen y que obviamente se cumple con el propósito con el que se genera el producto. Entonces, así se hace el consumo y la distribución también de esas servicios, bienes y servicios que al final de cuentas cumplen con satisfacer una necesidad. Dependiendo de la escala en que la necesidad llegue a la persona, a la empresa, al país o donde sea que se esté hablando acerca del consumo de estos bienes y servicios. Y por último, la retroalimentación, que nos refiere al consumo generado o el consumo que genera nueva demanda y por lo tanto nuevos ciclos productivos. ¿Sí? Antes, los celulares, por ejemplo, eran enormes, con muy poca capacidad y solamente para llamadas y después para mensajes. Hoy los teléfonos celulares, después de hacer una retroalimentación, después de hacer un análisis sobre lo que ya se había producido como parte de un bien o de un servicio, se dieron cuenta que necesitaban hacerlo un poco más rápido, eh, con más herramientas, y hasta surgieron los teléfonos inteligentes. Entonces, esto es justamente la retroalimentación. Cómo el consumo genera otras demandas, otras necesidades y nuevos ciclos de producción. Ya eso que se hacía con esos teléfonos Nokia grandotes, ¿no? Que eran de tecla y que cuando teníamos que escribir un mensaje era apretarle dos o tres veces una misma tecla para llegar a la letra que estaba en función con ese botoncito, ha dejado de existir. ¿Por qué? Porque se han creado nuevos ciclos productivos, nuevas demandas que se tienen que ir subsanando, que se tienen que ir cubriendo a partir de un bien y servicio que se genere en la actualidad. Eso fue más o menos, digamos que el parteaguas de nuestra materia con la unidad número uno, que iba enfocado mucho a lo que era la economía o a lo que es la economía. La unidad número dos se titula La educación como inversión y no como gasto público. Y aquí estaremos hablando ya acerca de cómo la educación eh, ayuda al buen desarrollo, al buen desempeño de la economía nacional o de la economía global. Hablemos de la teoría del capital humano. Esta teoría plantea que la educación y la capacitación son inversiones que incrementan la productividad de las personas y por ende la riqueza del país. Y esto es obvio, ¿no? Por ejemplo,
Cuando nosotros estábamos en la primaria, pues no podíamos producir. O a lo mejor producíamos, pero no producíamos tanto. ¿Cuánto podíamos producir estando en la primaria? ¿Sí? Muy pocas cosas podríamos hacer justo porque no teníamos primero la educación ni la capacitación. Hoy, que ya muchos de ustedes están en el campo laboral, si no es que todos, yo espero que así sea, todos que están en el campo laboral, pues ya están produciendo. Y producen en función de la educación que tienen y de las capacidades con las que cuentan. Estas dos se unen, se juntan para generar y de esa forma, dice, da riqueza al país. Riqueza en conocimiento y riqueza en capital. Cuando ya nosotros empezamos a trabajar y estamos ya recibiendo incentivos por lo que hacemos, pues ya decimos, no, pues voy a hacer mi casa. Y entonces empezamos a planear, ¿no? Y en esa planeación, ¿qué generamos? Productividad para otras personas. Ahora tenemos que contratar al albañil, tenemos que contratar al electricista, tenemos que contratar al técnico para que ponga los aires acondicionados y todo lo demás que se necesita dentro de un hogar, ¿no? Entonces ya estamos produciendo para nosotros y a su vez repartiendo la riqueza del país. Pero todo es gracias a la educación y a la capacitación. No solamente es eso. O sea, no siempre el que está más estudiado es el que sobresale. No siempre pasa, pero en su mayoría lo podemos ver. ¿Quiénes son los autores claves de la teoría del capital humano que ustedes pueden ver en la página de la universidad? Bueno, es Theodor Schultz y Gary Becker. Estos dos fueron los autores en el análisis de la teoría del capital humano. ¿Sí? Y aquí les pongo una frase que dice, la educación incrementa la capacidad de generar ingresos y mejorar la calidad de vida. Sí, la educación nos da herramientas para poder incrementar la capacidad de generar ingresos. Vuelvo a lo mismo, no significa que por tener más educación vamos a tener la mayor cantidad de ingresos, no, pero sí nos ayuda, sí nos da esas capacidades para que podamos desenvolvernos, para que podamos desarrollarnos en el ámbito que nosotros querramos y que con esto generemos productividad para nosotros y para el país. Entonces, la teoría del capital humano nos llevaba a eso, a cómo las personas son los que generan primero el incremento en producción y luego riqueza en el país. Bien, ¿cuál es el concepto de capital humano? El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades, competencias y atributos que poseen las personas y que les permiten crear valor económico y social. Entonces, el capital humano es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros llevamos, con lo que nosotros caminamos todos los días. Las capacidades que tenemos, esas habilidades, esas competencias, la calidez humana incluso, porque habla de atributos, ¿sí? Que hacen posible que nosotros podamos crear económicamente y socialmente. Hay gente que es líder, que se planta dentro de un lugar ante unas personas y los logra mover. Esa es parte del capital humano, porque tiene esas habilidades, tiene esas competencias para manejar masas. Y por ejemplo, si hablamos del manejo de masas, pues Adolf Hitler tenía esa capacidad, ¿sí? Él como persona, olvídense, era alguien que movía masas, que tenía las habilidades para entrar en sus pensamientos y de tal manera envolverlos para que le creyeran y le creyeron durante mucho tiempo. Todas las personas tenemos capacidades, tenemos habilidades, unos más que otros, ¿sí? Pero ese conocimiento, cuando nosotros lo rodeamos de educación, olvídense, es un diamante en bruto que todo el tiempo se pule. Y justamente a eso nos lleva el capital humano. Permite crear valor económico y social. Es necesario.
Y si lo tenemos, lo debemos de saber utilizar. Bien. ¿Cuáles son los criterios para asignar los recursos económicos a la educación? ¿Qué se ve antes de que la política social o la política de un país asigne los recursos? Cuatro cosas son importantes para tomar esa decisión, por lo menos. Número uno, el impacto social y económico esperado. ¿Qué espera el gobierno? Que pase con la educación. Yo le voy a meter capital económico, recurso económico a la educación aquí. Pero ¿qué me va a dar? ¿Qué voy a recibir a cambio de eso que yo estoy metiendo? Socialmente, ¿cuál es el beneficio que voy a tener? Y económico, ¿cuánto espero de este lugar? ¿Cuánto espero sacar de aquí? Y por eso muchas veces allá en los lugares aislados no le meten, no le están invirtiendo a la educación, porque no lo ven como parte de generar allá. No tiene ningún impacto. ¿Quién me va a ver allá? Como impacto social allá. ¿Quién le vaya a tomar foto de esa escuela que hice muy bonita allá en la zona muy, muy remota, urbana? Y el impacto económico esperado también. ¿Cuántos de ahí van a ser doctores? ¿Cuántos van a ser ingenieros? ¿Cuántos van a ser arquitectos? Y los dejan, como si en aquel lugar no se necesitara educación. Ese es parte también de un criterio que ellos utilizan para saber o para decidir si le invierten allá o no. Dos, la equidad en el acceso. Se supone que a todos los lugares tiene que llegar la educación. Educación de calidad, no solamente educación. Y entonces aquí en este criterio, pues se debería de ver que todos los lugares donde se imparte conocimiento, pues tengan los mismos recursos, cuenten con los mismos servicios, para que si lo que yo estoy pidiendo aquí va a generar, porque ya me di cuenta que va a tener un impacto social y económico, pues allá también se lo voy a pedir, pero le voy a dar las mismas herramientas, porque ahora resulta que a todos nos piden lo mismo a nivel nacional, pero unos sí tienen sillas, mesabancos y otros no. Entonces, ¿ahí cómo le hacemos? Entonces, uno de los criterios debería ser equidad en el acceso. Todos reciben lo mismo, ¿no? Como un criterio para asignar el recurso. Número tres, la prioridad a niveles educativos estratégicos. Por ejemplo, educación inicial o medio superior. Los niveles educativos, todos son necesarios, ¿no? Indispensables. Pero aquí se habla de prioridades. Y sí, la educación inicial es donde la semillita va creciendo. Y ahí hay que meterle mucho, 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 mucho. Como cuando ustedes, por ejemplo, siembran un arbolito, pero nunca le dan, le ponen abono, lo limpian, lo cultivan, pues a lo mejor y crece, ¿no? En muchos otros casos se muere, ¿no? Lo mismo pasa con esto, con la educación. La educación inicial es parte indispensable en todos y cada uno de los seres humanos porque es donde va a surgir la semillita para crecer lo más sana posible. Y entonces de ahí se puede desprender todo lo demás. Si creces bien desde la educación inicial, cuando llegues a media superior vas a traer eso y acá te van a dar otro empujoncito para que pueda funcionar la educación como se espera. Y el número cuatro, la vinculación con las necesidades del mercado laboral. ¿Qué se está necesitando y por ende qué estoy enseñando yo? ¿Qué bien o servicio está en boga, está actual? ¿Y qué estoy haciendo yo en la educación para tratar de vencer esas necesidades que a futuro serán peores, serán más, serán mayores? Primero porque la sociedad sigue creciendo y luego porque la actualidad ya está globalizada. Ya vivimos en un sistema global donde se necesita de todo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ya te venden las bases para poner tu teléfono celular, para que no esté ahí acostado, ya
Ya lo puede tener ahí, está paradito, ¿no? Cosa que antes, pues, olvídate, nunca. Y otras cosas más que he visto que le compran a los teléfonos celulares y que muchos lo ven como una necesidad. Entonces, hay que vincular la educación con las necesidades del mercado laboral. Y a partir de eso, saber cuánto recursos es lo que hay que invertirle a esa parte de la educación para que se pueda generar lo que se espera, que se cumpla con el objetivo, ¿no? Entonces, estos deben ser los criterios para asignar los recursos económicos dentro de la educación. ¿Cuáles son los beneficios y costos de la inversión en la educación? Beneficios privados, mayores ingresos, empleabilidad y desarrollo personal. Estos son privados porque cada persona lo recibe. Si yo invierto en educación, si hay forma de que yo pueda invertir, como ustedes en este momento en la maestría que están llevando, están invirtiendo, porque se espera que puedan participar luego en algunos concursos, promoción horizontal, vertical, o a los que todavía no están dentro del sistema, en ese examen también de ingreso al sistema, y que su ingreso sea mayor. Que con esto que ustedes están invirtiendo puedan a lo mejor ya emplearse. A lo mejor ahorita todavía no están trabajando, pero con un documento que ampare que ustedes están con una maestría ya, siempre nos pone por encima de todos. Bueno, de los que no han tenido esa posibilidad, de ese, digamos que hasta ese campo, digamos, ahí arribita, ¿sí? Y el desarrollo personal, que yo creo que es lo más importante. Porque cuando nosotros personalmente nos damos cuenta que recibimos un beneficio por la educación, digo, lo demás va a llegar, seguramente, pero primero el desarrollo personal y nuestro interno se siente satisfecho y ya ganamos, ya tenemos un beneficio. Más adelante vendrán los demás, pero primero el personal. ¿Sí? ¿Qué otro beneficio tenemos? Un beneficio social, mayor cohesión, innovación, crecimiento económico y menor criminalidad. Los beneficios sociales pueden ser estos y más. Hay una mayor cohesión porque cuando le invertimos en la educación, es más fácil que podamos comunicarnos, es más fácil que podamos llegar a arreglos, se pueda consensuar. ¿Sí? A alguien que es terco, a veces hasta los estudiados, pero muchas veces las personas que no han estudiado tanto, o las que no han estudiado, pues sí les cuesta trabajo relacionarse, ¿no? Y llegar pues a solucionar ciertos conflictos que pudieran surgir. Y cuando hablamos de cohesión nos referimos a que haya un enlace muy estrecho, donde se pueda convivir, donde puedas estar sin problemas, que ya hablaste con el vecino y a lo mejor ya se pasó un pollito, un pavito y ya comió ahí algo que no debería comer y van y quieren arreglar todo de una manera diferente sin hablar. No, la educación nos da ese beneficio social. ¿Sí? Vamos a hablar primero, vamos a buscar una solución primero. Primero como persona civilizada, dice la gente, ¿no? Así lo podemos ver también. La innovación es otro beneficio social porque hoy, por ejemplo, gracias a las inteligencias artificiales, pues tenemos un montón de información. Estas mismas diapositivas ya se generan solitas a través de inteligencia artificial. En este caso, pues, no la generé de esa manera, pero he utilizado otras que sí, y se generan. ¿Sí? Es innovación. Nos ayuda a que los tiempos los podamos utilizar de una mejor manera, gracias a la tecnología. Crecimiento económico, pues sin duda, será un beneficio social. Y la menor criminalidad, pues de cierta manera, hay parte en que se acaba y en otras desafortunadamente será imposible acabar. De hecho, no la vamos a acabar nunca, pero sí baja, digamos. Esperemos que así sea siempre.
¿Qué otro beneficio, o mejor dicho, los costos ahora de la inversión en la educación? Pues los costos es que para recibir los dos beneficios anteriores, el privado y el social, pues hay que meterla en la infraestructura, hay que meterle a los salarios docentes, hay que meterle a las becas, hay que meterle a los materiales y hay que meterle al tiempo invertido. Estos son los costos, pero pues se reciben beneficios, beneficios que perduran, que nunca se van a acabar. Hay que tomarlo muy en cuenta justo a las autoridades, ¿no? Que son los que se encargan de eso. Si alguno de ustedes quiere, pues a lo mejor más adelante entrar a la política o tengo aquí a alguien que vaya a ser secretario o secretaria de educación, pues ahí están lo que se debe hacer, ¿no? Lo que podemos analizar para hacer esa distribución. Hablemos un poco acerca de la comparación de tasas de rendimiento. Esta comparación, bueno, las tasas de rendimiento varían por nivel educativo, área de estudio y país. No se puede exigir lo mismo para todos, lo platicamos hace un momento. Estudios recientes muestran que la educación superior tiene mayores retornos en países en desarrollo, pero la educación básica es la más decisiva para el crecimiento a largo plazo. Sí, la educación básica es indispensable. Por ejemplo, mi papá solamente estudió hasta tercer grado de primaria. Y ahorita yo he visto varios en secundaria, primero, segundo de secundaria, que apenas y leen, apenas, y les cuesta mucho trabajo leer. Mi papá con tercer grado de primaria sabe leer muy bien, suma, resta, multiplica, bien. Tercero de primaria nada más. A eso nos lleva esta parte de la diapositiva. ¿Sí? La educación básica es la más decisiva para el crecimiento a largo plazo. Y lo podemos ver con nuestros papás, con nuestros abuelos. En ese tiempo se le ponía ganas a la educación básica. Hoy también, yo no dudo en que los maestros nos esforcemos por dar a nuestros alumnos una educación de calidad. Pero pues sí, cuando le pone especial interés a la educación básica, es un crecimiento a largo plazo para la nación y para la persona. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. La educación y el mercado de trabajo. La educación actúa como mecanismo de calificación y señal para el mercado. Cuanto más calificado estés, el mercado laboral se abre un poco más. La sobrecalificación y la subcalificación son problemas actuales. Me pasaba que un amigo tiene un doctorado también, es colega, doctor en educación, y dice que mandó documentos a una empresa de estas que dan, bueno, en realidad es un centro educativo, ¿sí? Pero pertenece a una empresa. Y mandó sus documentos y todo para cierta área, ¿no? De las materias que dan y de las carreras que ofertan. Nunca le hablaron con doctorado en educación. Y hablábamos sobre estos temas, la sobrecalificación. A lo mejor el salario que ellos ofrecen es muy bajo. Y obviamente como está sobrecalificado, pues no lo pueden contratar. Ese es un problema de actualidad. Y la subcalificación, pues también está por debajo, ¿no? A lo mejor y no tiene esos alcances que se esperan y por lo tanto, pues no lo podemos contratar. Son problemas actuales que aunque parece que no existen, los vemos. A mí me tocó ver a este amigo y sí, sorprendido porque decía, bueno, ¿cómo es posible que en este lugar, pues, yo tengo un doctorado en educación y ni siquiera me pusieron ahí dentro de lo que a lo mejor y le ofrecían otra cosa, ¿no? Nada, ni le hablaron. Entonces, si hablamos sobre este tema, ¿no? Sobre calificación y la subcalificación, que son problemas actuales. Bien, la educación como socialización no solo forma competencias técnicas, sino también forma valores, normas y habilidades sociales necesarias para la vida en comunidad. La educación es
también indispensable en la sociedad y en la socialización. Porque cuando nosotros estudiamos, cuando se generan, cuando nos enseñan valores, estos valores los llevamos con nosotros siempre y los vamos poniendo en práctica a medida que nos desenvolvemos dentro de la sociedad, lo que hace posible que podamos tener una vida tranquila con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, compañeros de clases, etcétera. Entonces, sirve la educación al socializar. Ahora les voy a presentar un video que nos va a abrir más el panorama sobre la economía de la educación y que nos hace ver 4 aspectos importantes que hay que tomar muy en cuenta. Voy a apagar mi micrófono y también mi cámara para que solamente se vea el video y cuando termine el mismo, pues podamos platicarlo o les haga comentarios sobre lo que hemos visto y escuchado. ¿Es más educación siempre mejor? Existe la creencia generalizada de que estudiando más vamos a mejorar tanto los resultados individuales como los resultados sociales. ¿Es esto cierto? Venga, vamos a verlo. Empecemos estableciendo la utilidad o las funciones de la educación. Podemos enumerar al menos 3 funciones de la educación, aunque luego vamos a incluir una cuarta. La primera va a ser la adquisición de habilidades, la segunda va a ser la señalización y la tercera va a ser el adoctrinamiento. De forma pues bastante romántica, la mayoría de personas se centra en la función de adquisición de habilidades. De forma quizá un poquito más cínica, la mayoría de objetivos explícitos de las políticas públicas también se centran en la adquisición de habilidades, a pesar de que el adoctrinamiento probablemente juega un papel tanto o quizá más importante. Y es que al final, por ejemplo, no hay otra forma de entender la popularidad de especialidades como los estudios de género y cosas similares que están de moda hoy en día. La función de la educación como adoctrinamiento pues tiene varias aristas que la verdad que no quiero tocar en detalle en este vídeo. Solo por mencionar algunas, por ejemplo, la educación es un homogeneizador social y también es un cohesionador de grupos. Y en estos aspectos, pues la función de la educación es muy similar a la de la religión. También podemos mencionar que la educación como adoctrinamiento es un impulsor también de cambios sociales, es decir, sería un agente de cambios sociales. Y esta tarea, pues la verdad que, o esta función, la suelen entender de forma magistral los reformadores sociales. La segunda función, la de señalización, está en principio muy ligada a la adquisición de habilidades. Si las habilidades adquiridas en la educación son valiosas, tener un título que acredite o garantice la posesión de unas habilidades es útil porque va a permitir a su poseedor diferenciarse de la competencia y a terceros, especialmente a los empleadores, no tener que hacer comprobaciones costosas de la posesión de esas habilidades por parte de un individuo. La señalización, entonces, ahorra coste a todos siempre y cuando nos podamos fiar de esa señalización. La función pretendidamente principal de la educación como adquisición de habilidades es lo que vamos a tratar en este vídeo de ahora en adelante, así que venga, vamos con ello. La forma característica a la que los economistas tratan a la educación es como tratan al resto de capital, de ahí el nombre, capital humano. Por tanto, pues vamos a intentar aplicar los conceptos generales de la teoría del capital, en concreto al capital humano o a esta adquisición de habilidades. El primer concepto es el de capital humano como stock de habilidades útiles. La adquisición de habilidades o conocimientos sería una especie de bien intangible duradero. Este básicamente es el concepto de capital como stock. Las habilidades se pueden perder o se pueden ganar, se pueden perder si no se ejercen, y en este caso pues se erosionaría parte de este stock. Y es que al final, si alguien queda fuera del mercado laboral durante mucho tiempo, pues existe una especie de castigo o de descuento en el mercado laboral. Comenté este caso específicamente, pues que es para las mujeres y cómo este castigo pues afecta especialmente a las mujeres en este vídeo que podéis ver por aquí. El stock de habilidades evidentemente también puede ir creciendo, por ejemplo mediante el aprendizaje en el propio puesto de trabajo, y aquí está la importancia de la función de los internships, y también, por supuesto, con nueva educación reglada. El segundo concepto es el de especificidad del capital humano. Y es que la adquisición de habilidades proporciona a su poseedor la capacidad de aplicarlas a la resolución de diferentes problemas concretos.
Las habilidades que proporciona un tipo de educación concreto se pueden aplicar a algunos problemas, aunque evidentemente pues no se pueden aplicar a cualquier tipo de problema. Este es el concepto de especificidad, o mejor dicho, multiespecificidad de los bienes de capital. Especificidad pues va a hacer referencia a una funcionalidad determinada. Multiespecificidad va a hacer referencia a varias posibles funcionalidades determinadas. Esto parece un trabalenguas. Por poner un ejemplo práctico, pensad que si alguien estudia psicología, difícilmente podrá resolver problemas de ingeniería, y si alguien estudia ingeniería, difícilmente va a poder resolver problemas de psicología. El tercer concepto relevante de la teoría de capital aplicado al capital humano es el de flujo que emana del capital. La resolución de problemas concretos es valiosa en una economía, por lo que la posesión de habilidades va a tener un precio en el mercado. Y este precio para esas habilidades sería el flujo que emana del capital humano. Este precio para las habilidades se puede poner de relieve de muchísimas formas. La más común que estudian los economistas es el premio o ingreso extra en un mercado laboral. Así, por ejemplo, podemos analizar el ingreso extra que tiene un graduado universitario sobre alguien que acaba la educación secundaria, o el ingreso extra que obtiene un ingeniero sobre un psicólogo. Si los problemas resueltos con las habilidades adquiridas son muy urgentes y generan un valor muy alto para los que tienen esos problemas, el premio en el mercado laboral va a ser muy alto. Y bueno, pues lo contrario evidentemente también va a ser cierto. Si una habilidad no sirve para nada, nada se va a pagar por ella. El cuarto concepto importante de la teoría general del capital aplicado al capital humano es el de complementariedad. Si por alguna razón, por la razón que sea, desaparecieran los problemas que ayudan a resolver las habilidades útiles que hemos adquirido mediante educación o de cualquier otra manera, o peor aún, si esos problemas ni siquiera hubieran existido en un primer lugar, el premio por la educación podría llegar a ser cero o incluso negativo. Pero cuidado, porque también existe la posibilidad de que una vez desaparecido un problema, el capital humano siga de alguna manera siendo valioso. Esto va a depender de la capacidad que tengan esas habilidades de ser aplicadas a otros problemas. Este básicamente es el concepto puro y duro de complementariedad del capital. Las habilidades del ingeniero de caminos o del ingeniero civil pues quizá puedan ser fácilmente aplicadas a la ingeniería industrial. O las habilidades del matemático pueden ser utilizadas, por ejemplo, en el ámbito financiero, y de hecho lo son y son muy aplicadas. Y bueno, el último elemento de la teoría de capital que vamos a analizar y aplicar al capital humano es el concepto de sustituibilidad. Pensemos que si las habilidades adquiridas son fácilmente sustituibles por otras habilidades, o por un trabajo que ni siquiera tenga habilidades, o si esas habilidades son increíblemente comunes, es decir, todo el mundo las posee, pues lo más normal es que esas habilidades tengan un premio relativamente bajo o incluso nulo en el mercado. De forma quizá un poquito más técnica, diríamos que un capital humano fácilmente sustituible es un capital humano con poco premio o con poco ingreso extra en el mercado. Los economistas suelen argumentar que conforme se acumula capital, también capital humano, su rendimiento marginal va a tender a decrecer por el incremento en su sustituibilidad. Más graduados universitarios entonces implicarían una caída de la rentabilidad de poseer el capital humano que se recibe en la universidad. Y bueno, una vez que hemos aplicado al capital humano, entendido como adquisición de habilidades, todos los elementos clave de la teoría de capital, es el momento quizá de responder una de nuestras preguntas originales. ¿Es entonces la educación positiva para el crecimiento o para el desarrollo económico? Y la respuesta corta es que sí. La respuesta larga es también que sí, pero con unos cuantos peros. Así que venga, vamos con la respuesta larga, que es la interesante. Y es que, tanto en la política pública educativa como en la cultura popular, existe una generalizada creencia de que la mejor forma de hacer prosperar un país es incrementando la inversión en educación. Y como digo, no es que esta creencia esté equivocada, pero existen algunos peros que hacen necesarias quizá algunas matizaciones. Así que venga, vamos con esas matizaciones. El primer matiz es que una política educativa exitosa en un país pobre podría llevar a una fuga de cerebros. Pensemos que para que la educación proporcione resultados positivos en un país, es necesario que las habilidades que adquieren las personas sean complementarias con el resto de capital en una economía. De poco sirve un ingeniero nuclear con la mejor formación en su campo en una economía que no cuenta con ninguna central nuclear. No tiene sentido. El caso quizá de estudio ya real, probablemente más claro, sea el caso de la India y sus fantásticos ingenieros informáticos. El esfuerzo educativo titánico que ha hecho la India durante décadas ha sido parasitado, entre comillas, por Estados Unidos. Y es que la India sufrió una fuga de cerebros vinculada a esta carencia de capital complementario a los ingenieros que la propia India formaba. Una forma alternativa de analizar este problema de la complementariedad entre tipos de capital es el análisis de los retornos de obtener un título universitario. Para eso nos vamos a ayudar de esta gráfica que se publicó en el Financial Times. Como podéis ver por aquí, pues la gráfica tiene en su eje vertical el premio salarial de ser graduado universitario y en su eje horizontal el porcentaje de la fuerza laboral que cuenta con un grado universitario. Podemos ver que conforme se acumulan graduados universitarios en el Reino Unido, es decir, lo que veis con líneas rojas, el premio salarial cae por ser graduado, excepto, eso sí, en Londres.
En claro contraste, en Estados Unidos, conforme se acumulan graduados universitarios, el premio salarial incrementa. Parece que en Estados Unidos se viola la ley de rendimientos marginales decrecientes, que nos dice que a más graduados, pues menor premio por graduado. Pero esta ley realmente no aplica en agregado. No todo el capital evidentemente es idéntico. El capital humano es complementario a otro tipo de capital, como se está intentando argumentar desde hace ya algunos minutos. Un ingeniero nuclear, como digo, es poco útil sin una central nuclear. El incremento de inversión complementaria al capital humano lleva al incremento de la rentabilidad del propio capital humano, tal y como el genial Lachman nos recordaba. Por esto, un incremento en los niveles educativos por sí mismos no sirven para mucho. Es necesario incrementar la inversión en capital complementario del capital humano, entre otras cosas, evidentemente, para dar salida a ese capital humano y también para crecer económicamente. En definitiva, una política educativa exitosa sin una política de inversiones también exitosa solo lleva a una fuga de cerebros. Otro matiz bastante importante es la forma de ver la educación como adquisición de habilidades útiles o la forma de ver la educación como un bien de consumo. Como hemos argumentado un poquito antes, cualquier tipo de educación pues no va a ser útil para resolver problemas. Pero se puede argumentar que la educación podría ser útil por sí misma. En este caso, estaríamos hablando de la educación como un bien de consumo, no como un bien de capital. El placer del conocimiento sería un fin en sí mismo. Sabemos que algunas necesidades de algunas personas se satisfacen consumiendo conocimiento. Y a pesar de lo noble que es este tipo de consumo, hay que tener claro que la educación, como consumo, no implica, al menos no necesariamente, que incrementar este tipo de consumo vaya a significar un incremento en la capacidad para resolver problemas relevantes ni para adquirir habilidades útiles. En otras palabras, la dimensión de la educación como consumo y la dimensión de la educación como capital humano no necesariamente coinciden. Por poner un ejemplo extra aquí, podríamos pensar que ramas del conocimiento como la historia del arte, pues muy probablemente caen bajo más lo que podríamos denominar consumo educativo que bajo inversión en educación. Pero no hemos acabado con los peros o con los matices, aquí va uno más. Y es que debería ser bastante evidente que no todo capital humano es útil. Un elemento crucial a la hora de determinar la eficacia de un sistema educativo, al menos en su dimensión de vehículo que facilita la acumulación de capital humano, es la composición cualitativa de ese sistema educativo. La cantidad no lo es todo. De la misma manera que cualquier acumulación cuantitativa de capital fijo no necesariamente es positiva para la economía, tampoco lo es cualquier acumulación de capital humano. Al final, acumular bienes de capital que son inservibles, pues es claramente antieconómico. Con la educación, pues básicamente va a ocurrir lo mismo. Más educación no es siempre mejor. Quizá conviene hacer también la aclaración que cuando hablo de la importancia de la composición cualitativa de la educación, no me estoy refiriendo en absoluto a la calidad educativa. Aunque también evidentemente va a ser un elemento igualmente crucial a la hora de determinar la eficacia de un sistema educativo. Durante todo el vídeo he supuesto que a mayor educación se traslada en adquisición de habilidades y esto evidentemente pues va a ser una sobresimplificación. Y es que en la medida en que el sistema educativo pues no tenga un mínimo de calidad, la adquisición de habilidades pues simplemente no va a ocurrir, sean útiles o no sean útiles las habilidades. Sin embargo, lo que yo quiero recalcar aquí, lo importante cuando hablamos de composición cualitativa, son las habilidades concretas que son aprendidas en un sistema educativo. Como he comentado ya antes, no es lo mismo ser un ingeniero que un graduado en estudios de género. Cada tipo de conocimiento y las habilidades que conlleva dicho conocimiento tendrán diferente capacidad para solucionar problemas o incluso crearlos. Bueno, por suerte o por desgracia, pues tenemos una forma de corroborar si la composición cualitativa de un sistema educativo es adecuada para la resolución de problemas prácticos o no lo es. Y es que podemos analizar el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajos cualificados. Una forma de hacerlo es mediante la proporción de graduados universitarios que acaban en trabajos para los que no se necesita en absoluto un graduado universitario. Volviendo a nuestro ejemplo de Reino Unido y Estados Unidos, pues también contamos con el siguiente gráfico, también proporcionado por el Financial Times. Como podéis ver en este nuevo gráfico, en las ciudades inglesas, la proporción de graduados universitarios trabajando en trabajos para los que no se necesita grado universitario tiende a ser muy superior que en las ciudades de Estados Unidos. Esto implica, evidentemente, un desajuste entre la elección de habilidades a ser aprendidas y la aplicación de esas habilidades para resolver problemas prácticos relevantes. En Europa existe una métrica pues, que también es increíblemente interesante, que nos da una idea de lo adecuado o inadecuado de la elección de habilidades por parte de los estudiantes europeos. Aquí se puede ver un gráfico de Eurostat, esta gráfica denominada sobrecualificación. Aunque la idea de la métrica pues es muy interesante, la verdad que el concepto no podría haber recibido peor nombre.
Como quizá podéis leer en la leyenda, el concepto hace referencia al porcentaje de personas con educación universitaria que tiene un empleo para el que no se necesita un grado universitario. Pues un nombre probablemente mucho más adecuado para esta métrica sería desajuste en habilidades laborales, o alternativamente, yo que sé, índice de mala cualificación. El problema no es uno de sobrecualificación, sino uno de mala cualificación. El problema no es la acumulación de habilidades per se, sino la deficiente composición de las habilidades acumuladas. Como vemos en el gráfico, pues España es el país que lidera el índice de mala cualificación en Europa. Por tanto, podemos ver que los problemas laborales de España no se encuentran solamente en su más que ineficiente mercado laboral, sino también en su increíblemente ineficaz sistema educativo. La ineficacia del sistema educativo español se pone de relieve en el divorcio, por llamarlo de alguna manera, entre las habilidades adquiridas por los alumnos y la capacidad de resolver problemas relevantes que proporcionan esas habilidades adquiridas. Por tanto, la elección de habilidades es tanto o más importante como la acumulación de las mismas. Más educación no es siempre la respuesta. Y bueno, no quiero terminar el vídeo sin comentar el potencial efecto de la acumulación de capital humano en los salarios de reserva. El salario de reserva es un concepto económico que hace referencia al salario mínimo por el que un trabajador estaría dispuesto a vender su trabajo. La educación universitaria previsiblemente genera un incremento en el salario de reserva esperado. La idea es que aquel que adquiere unas habilidades, o al menos la acreditación de esas habilidades, cree estar en una posición de demandar algo mejor que el resto de personas que no han dedicado tiempo y esfuerzo a incrementar al menos su educación formal. El problema es que si las habilidades adquiridas pues no son útiles, o si no se ha adquirido en absoluto una habilidad, la posibilidad real de negociar un salario más elevado es muy limitada o incluso nula. Por tanto, es posible que la tasa de desempleo de algunas profesiones que requieren educación universitaria sea superior a la tasa de desempleo general, si es que su salario de reserva incrementa más rápido que el premio laboral ofrecido por un empleador. Aquí tenemos un gráfico también súper interesante en el que podemos ver la tasa de desempleo por grado universitario en Estados Unidos. Los datos que podemos ver en la gráfica pues, son relativos al año 2014. En ese momento la tasa de desempleo de Estados Unidos rondaba el 5,7%. Lo que implica que la tasa de desempleo es superior en algunas carreras universitarias que en la población general e inferior evidentemente en otras. Esto es consecuente, aunque tampoco es una prueba suficiente, eso sí, de la tesis que nos dice que el crecimiento en el salario de reserva cuando incrementa la educación universitaria, como os acabo de intentar argumentar. Fuera de ya del ámbito estrictamente económico, aunque todavía dentro del ámbito, nadando en la ciencia social, podemos decir que la adquisición de habilidades no útiles genera una sensación en el individuo de que la sociedad está de alguna manera en deuda con él. Seguro que habéis escuchado algo como esto, y es, se nos prometió que estudiando tendríamos un salario, un futuro y una vida mejor, y esto no ha ocurrido. Y es que al final, la mala adecuación cualitativa entre la composición o adquisición de habilidades y la resolución de problemas prácticos lleva a la acumulación de resentimiento y problemas de todo tipo de índole social. Bueno, en definitiva, y resumiendo ya todo el vídeo en 30 segundos, la educación como adquisición de habilidades es una forma de acumulación de capital. La acumulación cuantitativa de capital humano no siempre es positiva. Más educación no es siempre mejor. La acumulación de capital humano debe tener una especie de coherencia, un patrón de complementariedad con el resto de capital en una economía. La acumulación de capital humano sin inversión complementaria lleva a una fuga de cerebros. La elección de habilidades a adquirir se debe realizar evidentemente con el objetivo de solucionar problemas prácticos relevantes. Y por último, la elección de habilidades a adquirir debe guardar una relación con la elección del capital no humano o con el resto de inversiones en una economía. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues déjame like, suscríbete al canal, dale a la campanita y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Muy bien, pues ahí está el video que quería compartirles. Eh, Nos abre más el panorama justo de lo que estábamos platicando hace un momento sobre los conceptos que debemos llevarnos cuando hablamos de economía y educación. Él habla de 4 conceptos que son importantes tomar en cuenta al momento de tratar este tema, ¿verdad? Quizá ustedes pueden hacer una investigación más profunda, o si quieren volver a ver el video, ahí viene el título, que es importante analizarlo
ir tomando nota de los conceptos de los que se habla para que así tengamos más idea de lo que tiene que ver la economía y la educación en nuestro entorno. Me dio mucho gusto saludarles. Espero verles en la siguiente clase sincrónica. Quedo a la orden para cualquier situación a través de mensajes personales de WhatsApp y por supuesto a través de llamadas. Espero que si tienen alguna duda me la hagan saber para poder ayudarles con esas inquietudes y de esa manera sus trabajos finales sean de la mejor calidad posible. Cuídense mucho, que esté muy bien. Nos vemos en la próxima clase sincrónica. Hasta pronto.